Hola, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a esta jornada de inducción al talento humano que hace parte de nuestro operador de asociación que es Ser y Vivir. Mi nombre es Diana Alejandra Hernández, soy coordinadora de la modalidad, en este caso hago atención en el municipio de Florida Blanca. Pues queremos hoy que ustedes se sientan un poco ya contextualizados con la nueva versión del manual operativo, que es prácticamente nuestra guía orientadora para el desarrollo de la modalidad. Queremos pues darles a ustedes un cordial saludo de bienvenida. Esperamos que hayan descansado, que hayan tenido unas vacaciones de verdad muy gratificantes, para que lleguen pues en ese momento con el 100% de energía para poder dar atención a estos beneficiarios que tenemos dentro de la modalidad. Entonces, pues ya sin más demora, queremos explicarles a ustedes que estamos haciendo prácticamente esta inducción, todos los coordinadores que hacemos parte del programa, para contextualizarlos en todas las modificaciones que se han realizado dentro del manual operativo. Ustedes ya conocen que nuestro manual operativo prácticamente nuestra línea técnica al desarrollo de la modalidad, quiere decir, todo lo que se hace dentro del desarrollo del programa tiene una línea técnica y pues está conformado por el manual operativo. Ahí es donde tenemos toda nuestra información. Si necesitamos consultar cualquier cosa referente a qué se debe hacer en un encuentro, en una visita, o la estructura, o las funciones, cualquier cosa que ustedes necesiten conocer de línea técnica de la modalidad, pues lo pueden encontrar aquí en este manual operativo. Para este año, pues el manual operativo se hizo una modificación, se cambió una versión, y pues ahí vamos a encontrar unos cambios que se han realizado dentro de todas las especificaciones que trae él. Ustedes lo pueden encontrar en la página 179. Si de pronto ustedes leen el manual y dicen, no, pero es que no encuentro qué modificación se hizo. Detalladamente el manual operativo trae, en la página 179 viene específicamente qué fue la modificación con respecto a la versión anterior. Entonces, como para que tengan esa guía, 179, y ahí la pueden pues consultar, ¿sí? Entonces vamos ya pues a dar como inicio a las temáticas que nos corresponden. El día de hoy pues tengo una temática específica dentro de las modificaciones que se realizaron del manual operativo, un ajuste o una modificación, y es importante resaltarla para que ustedes conozcan. Yo sé que de pronto estos términos ya lo han utilizado, o de pronto la temática que voy a tratar de pronto es lo que ustedes a diario conocen, pero pues lo importante de aquí es que sepan al detalle cuál fue la modificación o el cambio que se hizo, ¿sí? Que en este caso es como el nombre que prácticamente se modificó. Entonces el tema de hoy para ustedes es estructura y organigrama de la modalidad de desarrollo infantil y medio familiar, ¿vale? Vamos aquí pues a conocer un poco la implementación de las estrategias del servicio. Entonces, para movilizar para mostrarles a ustedes, mejor dicho, la modificación que se realizó, es importante que ustedes conozcan o comprendan cómo se estructura el servicio en modalidad de desarrollo infantil y medio familiar, cuáles son las estrategias concretas de atención, ¿sí? Entonces, de aquí parte prácticamente el funcionamiento de toda la modalidad. Entonces, si yo conozco la estructura, si sé cómo está esa organización, pues obviamente puedo ya impartir funciones, puedo ya tener también, en este caso, conocer cómo son las etapas y cómo desarrollar cada una de ellas. Yo pienso que lo más importante para todo lo que viene de aquí en adelante y todas las modificaciones y todo el desarrollo de la modalidad parte del foco principal de la estructura o organigrama, ¿sí? Eso es como una línea base para que ustedes conozcan. Entonces, dentro de la estructura operativa de los servicios de la modalidad se hacen unas estructuras, ¿sí? En las cuales esas estructuras pues obviamente se modificaron. Anteriormente tenían otros términos o se llamaba de otra forma. Ahorita pues dentro de la modificación del manual operativo con la versión 2022, esas terminologías se modificaron, se cambiaron. Entonces quiero como contextualizarlos qué sería la modificación número 1. Entonces vamos a mirar acá, y es cómo se conforman los grupos de atención, cómo está conformado o cómo se reagrupan los niños, niñas y las gestantes dentro de esos grupos de atención, ¿cierto? Entonces, de aquí partimos en algo importante, y es que ustedes conozcan que tenemos 3 agrupaciones. La primera son los grupos territoriales, ¿sí? Que es como la macro.
luego vienen los grupos de atención y por último vienen las unidades de atención, que anteriormente, si ustedes conocían, y creo que todo el tiempo y nosotros ya lo tenemos como dice en nuestro radar, es que le decíamos unidades de servicio, que en este momento pues ya no, ese término ya no se va a utilizar. Ahora se va a decir es unidades de atención. Entonces ya ustedes pueden guardar esa terminología, porque eso es lo que vamos a utilizar de aquí en adelante. No vamos a decir unidades de servicio, sino unidades de atención, ¿sí? Y pues va a tener una representación. Si ustedes van a mirar dentro del manual operativo, van a leer de pronto en algunos párrafos, va a venir ya la sigla UA, que significa eso, unidades de atención. Entonces vamos a mirar cómo se conforma. Para llegar a esa unidad de atención tenemos algo macro, que empezamos con los grupos territoriales, que se identifica con la sigla GT, ¿sí? Grupos territoriales. Entonces eso es una categoría grande donde se agrupa por un número de 300 beneficiarios, ¿sí? Incluidos entre niños, niñas y gestantes. De aquí parte la siguiente agrupación o reagrupación, que serían los grupos de atención. Cuando ya hablamos de grupos de atención, que se representa con la sigla GA, ya estamos hablando de un número menos. Estamos hablando de 3 unidades de atención, cada una más o menos en un promedio de 50, que daría un total de ¿cuánto? Más o menos 150 beneficiarios. Lo mismo, que lo pueden conformar por niños, niñas o en este caso gestantes. Y encontramos la estructura más pequeña, que en este caso es la reagrupación pues más mínima que tenemos dentro de este organigrama, y son las unidades de atención, que son las que ustedes hacen parte, cada uno de ustedes, tanto docente, auxiliar y también nuestro equipo interdisciplinario, el psicólogo, el coordinador y el nutricionista, ¿sí? Todos hacemos parte de estas unidades de atención, ¿cierto? Entonces cuando yo ya lo miro a nivel macro, que son los grupos territoriales, pues aquí ya lo veo ya con una cantidad más grande. Entonces aquí pues bueno, quiero contextualizarlos quién hace parte de esos grupos territoriales. Entonces aquí entraría a ser parte de esos grupos territoriales el coordinador, porque en este caso el coordinador tiene un número asignado, digámoslo así, de cupos, o cuando hablamos cupos son de beneficiarios a cargo, que sería un total de 300. En algunas unidades de servicio este número puede variar, puede disminuir menos de 300 o puede aumentar un poco más de 300, ¿cierto? Entonces, en esta estructura grande o en esta estructura mayor o la más, digamos, la más grande que tenemos de reagrupación, se encuentran los coordinadores. Aquí la mayoría de coordinadores tenemos asignado 300 beneficiarios o 300 cupos. Luego nos vamos, ya en esta misma reagrupación entra también el equipo interdisciplinario. Cuando hablamos de equipo interdisciplinario están los nutricionistas, porque los nutricionistas también tienen este mismo cupo asignado. Ellos hacen atención a 300 beneficiarios, ese es el promedio. Quiere decir, estaríamos hablando, cuando hablamos de 300 beneficiarios, estamos hablando de 2 grupos de atención o de 6 unidades de atención, ¿sí? Hablemoslo así, en este caso de estructura. Luego nos vamos ya a los grupos de atención, que en este caso se toma un total de ¿cuántos? De 150. Y aquí en este grupo de atención los que intervienen o los que hacen parte de esta reagrupación son también los psicosociales, porque a ellos cada uno se les asigna 150 cupos o 150 beneficiarios a cargo. Y nos vamos a la unidad, a la categoría más pequeña, o sea, la reagrupación más pequeña. La agrupación más pequeña que tenemos en este organigrama o en esta estructura es las unidades de atención, que anteriormente le llamamos unidades de servicio. Las unidades de atención con la sigla UA son las que ustedes, cada uno de ustedes que en este momento pues están ahorita recibiendo esta capacitación, docente, auxiliar, que hacen parte de esas unidades de atención, tienen a cargo un máximo de 50 cupos. A veces puede modificarse, como les decía, esto es variado dependiendo pues de la atención del territorio. Entonces, pueden ser que tengan más de 50, un poquito más, o pueden ser que tengan menos, pero pues digamos como el cupo que se tiene para esta unidad de atención son 50. Puede hacer una modificación dependiendo de la atención o el territorio donde se está prestando la atención, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas hacemos el resumen. Estas son las 3 formas de reagrupar los beneficiarios que tenemos o que hacen parte del servicio de modalidad de desarrollo infantil y medio familiar, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta.
De aquí, ¿qué se pueden llevar de aprendizaje de este espacio y de esta información que les estoy transmitiendo el día de hoy? Y es importante que se hizo la modificación en cuanto al nombre que se está llamando en este momento para la atención a los beneficiarios, que en este caso cambiaría. Eso fue la modificación que se hace para la versión. Ahora nos vamos a mirar un poco cómo están reagrupados, cómo se va a prestar la atención, cómo se pueden conformar los grupos, qué se debe tener en cuenta, ¿sí? Entonces, para el Servicio de Desarrollo Infantil y Medio Familiar es importante que ustedes, desde la estructura de grupos territoriales, que son 300 usuarios, ¿sí?, pueden reagruparlos de la siguiente forma. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando ya hablamos en este caso de vinculación o focalización de los niños, niñas y gestantes, es importante que ese total de niños vinculados o niñas vinculadas o mujeres gestantes vinculadas pues tiene un tope máximo para poder agruparlos. Entonces vamos a hablar en este caso, cuando decimos 300 beneficiarios, que en este caso hace parte el coordinador y tiene asignado 300, él puede tener dentro de esos 300, 240 son niños y niñas y 60 son mujeres gestantes, ¿sí? Por eso es que nosotros estructuramos de la siguiente forma: cada unidad de atención que ustedes hacen parte de esas unidades de atención puede tener máximo, en este caso pues está organizada de la siguiente forma: 40 niños y niñas y 10 gestantes, ¿cierto? Eso es lo que nos permiten. ¿Por qué? Pues obviamente por este organigrama. De aquí parte la instrucción que el manual operativo nos dice. Y de pronto ustedes en algún momento han escuchado a sus coordinadores donde les dicen no hay cupos para gestantes, no se puede incluir más gestantes porque ya tenemos el cupo full, porque en este caso tenemos un lineamiento técnico que está en el manual operativo, donde nos da la información de que en las unidades de atención solo pueden tener 10 gestantes y 40 niños y niñas. Entonces de aquí parte esa estructura para poderles dar como a ustedes esa línea técnica de por qué no nos permiten incluir más gestantes, o a veces encontramos en territorio de que no salen niños, es muy difícil buscar los niños, pero sí gestantes nos salen más. Y a veces cuando llevamos a colación esta información al coordinador, el coordinador dice no es posible porque pues, usted ya tiene full el cupo de 10 gestantes, no podemos darle más. Y es precisamente porque viene de esa organización que ya tiene estructurada el ICF dentro de su manual operativo. Y obviamente pues todo lo que hay allí hay que cumplirlo, ¿no? Se entiende que nuestra línea técnica, o le llamamos así como nuestra guía orientadora para la ejecución del programa, se debe siempre incurrir en la revisión de esa línea técnica, y es ahí donde nos dicen pues claramente los cupos que podemos tener asignados para cada uno de ellos, ¿cierto? Que es importante también tener en cuenta aquí, y es que nuestros usuarios a veces en territorio, digamos cuando hablamos de territorio rural, es un poco más difícil la búsqueda de estos niños y niñas. Entonces ahí ya pues se hace un acuerdo con el coordinador, porque de pronto alguna unidad de servicio tiene menos gestantes, entonces ahí hay una equidad. Quiere decir, si yo como coordinador tengo a cargo 300 cupos o 300 usuarios, pero tengo 6 unidades de atención, y esas 6 unidades de atención cada una tiene que manejar un promedio de 10 gestantes, pero vamos a poner un ejemplo aquí muy claro para que ustedes lo puedan entender, cómo se puede manejar eso. Entonces, dentro de esas 6 unidades de servicio, 3 unidades tienen ya su cupo completo de 10 gestantes, pero las 3 restantes que me quedan tienen cupo más o menos de 50, dentro de los 50 tienen solamente 5 gestantes. Entonces cada una va quedando como con un espacio de 5 y 5 serían 15. Entonces ahí es donde uno puede entrar a revisar con las unidades que requieren, que ya cumplieron el cupo de 10 y necesitan más cupos de gestante, pues ahí uno les da la amplitud, le amplía un poco más. Entonces, bueno, como tienes 10 y necesitas meter más gestantes a tu unidad de atención, entonces pues la otra unidad donde me sobran 5 cupos se lo asigno a esta. Y eso es la forma como un coordinador puede, digamos como de una otra manera, jugar con los cupos que tenemos asignados. Siempre el coordinador les va a decir a ustedes: ya tengo el cupo full, ya no puedo ingresar más gestantes, porque obviamente yo no me puedo pasar de 60, ¿cierto?
y mantener siempre los 240 niños. Pero en el momento de que una unidad de atención tenga cupos disponibles, pues se le pueden asignar a otra unidad para que pueda brindar un poco más la atención a esas gestantes y lactantes. Eso es lo que hacemos en este momento. Digamos, cuando se hacen las novedades de los beneficiarios, tienen la opción de poder hacer esa rotación. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar acá entonces ya más claramente en nuestro organigrama de lo que pues les hablaba anteriormente, donde se explica cómo viene compuesto pues esa estructura, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá el grupo territorial. Como les decía, ese grupo territorial va a estar siempre liderado por un coordinador, donde se le van a asignar 300 usuarios, ¿sí? Y ese coordinador que tiene 300 usuarios asignados, tiene que tener un equipo interdisciplinario. Cuando hablamos de equipo interdisciplinario, quiere decir que tiene que tener un profesional en salud y nutrición, un profesional psicosocial, y también va a tener en este caso agentes educativos y auxiliares pedagógicas, ¿sí? Es importante que esta estructura, como viene acá y como se está mostrando en la diapositiva, se respete, ¿sí? Porque obviamente, digamos, el manual operativo es muy claro en eso, de que nosotros no podemos excedernos de eso. O sea, digamos que un coordinador tenga 350 usuarios o que un coordinador tenga 400, no. Sí, viene muy estructurado, 300 máximo, y de ahí se desenglosa pues su equipo de trabajo. Entonces vamos a mirar ese coordinador pedagógico. Tendría asignado por esos 300 cupos 2 profesionales psicosociales. Ellos estarían cada uno asignados con 150 usuarios, ¿cierto? Para dar el cupo total que tiene en este caso el coordinador. Asimismo, tenemos en este caso que tener también profesionales en salud y nutrición. También nos piden en este caso 2 profesionales en salud y nutrición, cada uno para dar atención a 150, pero en algunas ocasiones estos grupos territoriales también pueden tener solo un profesional de salud y nutrición, ¿sí? Todo depende pues también de cómo se pueda trabajar con esas 6 unidades. Entonces podemos encontrar esas 2 variaciones, ¿sí? Y en el caso de una persona administrativa que obviamente maneja toda la parte ya de la operación, y ya encontramos como las personas que van a estar directamente en campo con estos beneficiarios o estos usuarios. Ya estas personas serían 6 agentes educativos y 6 auxiliares pedagógicas, porque cuando el coordinador tiene 300 cupos se van a hacer reagrupaciones de 50 para conformar las unidades de atención, y ahí es donde ya se estructura. Por cada 50 usuarios tenemos que tener una agente educativa y una auxiliar pedagógica, ¿sí? Eso sería la estructura. Aquí ustedes pueden ver los grupos cómo están conformados. Entonces, primer grupo de atención, 50 usuarios, el siguiente grupo de atención 50, el tercero 50, el cuarto 50, quinto 50 y el sexto 50, ¿sí? Cada uno pues va a tener en este caso sus agentes educativos, un agente educativo y un auxiliar pedagógico. Ahora vamos a mirar acá un poco los criterios para agrupar los beneficiarios. Nosotros a veces en territorio, y ustedes saben más que son las personas que están directamente en campo, haciendo como ese trabajo de campo, en la búsqueda de los niños, en la organización de los encuentros, en las visitas domiciliarias, ¿cierto? Saben que a veces reagrupar a los niños en un punto de atención, digamos, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas condiciones o condicionantes para esas agrupaciones. Entonces vamos a tener acá vamos a explicarlos hoy para que ustedes lo tengan en cuenta, porque obviamente a veces se pierde un poco esos criterios y se hacen otras cosas diferentes a lo que dice el manual operativo. Entonces hoy vamos a recordarlo. Yo sé que de pronto esto ustedes ya lo han escuchado, lo han visto, y obviamente las personas que llevan mucho tiempo trabajando con la modalidad pues ya saben que siempre es así. De pronto las personas nuevas que el día de hoy se integran al programa o a la modalidad, de pronto desconocen esos criterios, entonces es importante también resaltarlos y tenerlos en cuenta. Entonces nuestro primer criterio para ya reagrupar o organizar nuestros grupos de beneficiarios, tanto niños, niñas como gestantes, es el primero, que es la parte de cercanía de la vivienda. Cuando nosotros prestamos atención, ¿sí? Creamos una unidad de atención, digámoslo así,
y nos vamos a territorio. Voy a poner el ejemplo, en el caso de nosotros que estamos en Florida Blanca, me voy para el barrio La Cumbre. Cuando yo tengo una unidad de atención en La Cumbre, yo tengo que tener en cuenta que las personas o los beneficiarios que van a ser parte de esa unidad de atención, que son 50, deben vivir cerca a esa unidad de atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el desplazamiento para ellos es más fácil. Además que si ustedes dentro de este criterio pueden comprobar que es uno de los factores más importantes y que inciden en que los beneficiarios se mantengan dentro del servicio. Porque un beneficiario, voy a poner el ejemplo nuevamente, que tengamos la unidad de atención en La Cumbre y el beneficiario viva, por ejemplo, en Lagos, pues no va a querer ir a los encuentros porque así de primerazo le da pereza desplazarse desde Lagos hasta La Cumbre, ¿cierto? Y pues obviamente no va a tener de pronto la parte económica para pagar todos los días un taxi o pagar bus. Entonces lo haría de forma, ya tendría que irse caminando. Entonces esto ya genera de pronto un nivel de incidencia de que diga, no, pues no vuelvo más, me retiro, y obviamente se va a volver más rotativo nuestros beneficiarios. Entonces sí es importante que ustedes tengan este primer criterio súper clave, porque nos hemos encontrado, y esa es la realidad. Yo quiero pues compartirles a ustedes, donde de pronto el año pasado con la experiencia que teníamos de la operación, encontrábamos beneficiarios que daban atención, y pues de pronto ahí hubo también unas modificaciones, y es porque veníamos de un año que estábamos en confinamiento y estábamos prestando atención virtual. Entonces ya las modificaciones o las novedades prácticamente que se habían hecho, no había problema de que de pronto estuviéramos atendiendo, la unidad de atención fuera en Florida Blanca y el beneficiario estuviera en Florida, en Piedecuesta, en Girón, no pasaba nada, pues todo era remoto, todo era a través virtual, y pues no tenía que desplazarse a la unidad de atención. Ya cuando empezamos a abrir el año pasado la atención presencial, que fue más o menos a inicios de septiembre, cuando iniciamos la atención presencial, pues ahí es donde encontramos ya estos, digámoslo así, como dificultades de revisar que nuestros beneficiarios estaban en otro municipio, y obviamente el desplazamiento era muy difícil. Entonces ahí es donde empezamos a hacer ya como decir, bueno, vamos a organizarnos ya todos, cada uno dando atención a sus beneficiarios alrededor de donde queda la unidad de atención. Es importante tener eso. O sea, ese es el factor número 1 de permanencia de los beneficiarios, mantenerse cerca a la unidad de atención para no tener como tanto desplazamiento ni generar costos adicionales, pues que obviamente ellos a veces no cuentan con esos recursos económicos, ¿sí? El segundo criterio que tenemos que tener en cuenta, y es que en algunas unidades de atención, ustedes pueden revisar cuando se hace la focalización de los niños, niñas y las gestantes, encontramos, voy a poner otra vez un ejemplo, municipio de Florida Blanca, casco antiguo. Entonces yo voy a abrir una unidad de atención al lado del parque de Florida Blanca, ¿sí? Y ahí pues la ubico, vamos a ubicarla más exactamente al lado de la Casa de la Cultura. Y ahí queda mi unidad de atención. Pero cuando yo hago la vinculación, la focalización de los 50 usuarios que debo tener dentro de la unidad de atención, encuentro que hay 20 beneficiarios que están ubicados en Paragüitas, quiere decir saliendo de Florida Blanca vía a Bucarica, ¿sí? Más sin embargo hay que quedar relativamente cerca, vamos a poner un poquito más lejitos, supongamos que quedan en Bucarica. Entonces ellos viven en Bucarica y son 20, y los otros viven ya como en casco antiguo, que es realmente al lado de la Casa de la Cultura. Entonces esos 20 están en Bucarica y los 30 los tengo ahí al lado de la Casa de la Cultura. Entonces ahí es donde ya podemos empezar a analizar, en este caso, ustedes que hacen parte de nuestro talento humano y que obviamente prestan atención en las unidades de atención, mirar si es viable que atendamos los 30 que están en casco antiguo y los 20 de Bucarica le haríamos otra atención allá en otro lugar específico, para que ellos no puedan desplazarse hasta el casco antiguo, porque siempre pues tiene como, digamos, un desplazamiento siempre largo. Esto podría llegar a entrar a tenerse en cuenta, ¿sí? Lo que sí es importante es que si yo voy a abrir otra unidad de atención, cuando yo digo unidad de atención es otro punto de atención, pero teniendo en cuenta que tengo 50 beneficiarios o usuarios,
el tope máximo que me permitiría sería entre 16 y 20, ¿sí? Si no se pasa, si se pasa de eso, obviamente está bien, pero si es menos de 16 no podrían, porque pues obviamente es más desgaste para ustedes, genera obviamente pues hacer más encuentros, ¿sí? Y genera obviamente también desplazamientos de ustedes de un punto a otro, y bueno, y todo lo que conlleva todo el material, cartelera, bueno, todas las cosas que ustedes tienen que manejar. Entonces, sí es importante que siempre que hagan búsqueda de niños, focalización de los beneficiarios, la ubicación del beneficiario son súper primordial para ya prestar la atención como tal en campo, ¿listo? En territorio. Y nos vamos para el tercer criterio, que son las agrupaciones sugeridas por edades de niños y niñas o grupos poblacionales. Por ejemplo, tenemos aquí digamos, unidad de atención número 1. Entonces pueden ser mujeres gestantes, niñas y niñas menores de 6 meses, ¿cierto? La segunda agrupación, niños y niñas desde los 6 meses hasta los 12 meses. Y el tercero, que es niños y niñas de 13 meses hasta 2 años, ¿sí? Esto aplica más para casco que urbano, ¿cierto? Nosotros en el casco urbano y dentro del manual operativo dice que la atención máxima es hasta los 2 años. Nosotros no podemos tener niños superiores a 2 años. De hecho, cuando llegan a esa edad o cuando ya van a cumplir los 2 años, ustedes, auxiliares y docentes, ¿qué deben hacer? Empezar a hacer búsqueda de algún CDI o otro servicio de el bienestar familiar para que estos niños puedan ser incorporados a ese servicio, teniendo en cuenta de que ya cumplió la edad máxima, que podemos tenerlo dentro de la unidad de atención y obviamente tenemos que migrarlo. Entonces, para hacer esa migración o para hacer ese cambio de este niño a otro servicio de atención del bienestar familiar, nos toca a nosotros ya empezar con un tiempito, revisar. Ustedes deben tener pues como la información de ellos, de cuándo son en el cuéntame, ustedes están revisando pues la edad, cuándo cumplen sus 2 años para hacer previamente toda esa novedad, pero teniendo en cuenta que hay que hacer la articulación para poderlo migrar a otro servicio de atención del ICF, ¿sí? Entonces, esto es una forma de agrupación que podemos hacer, ¿cierto? Que es la que tenemos casi todos en casco urbano. Y ahora vamos a mirar la segunda, que en este caso ya aplicaría para rurales, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo se agrupan. Entonces vamos a tener la primera, que es mujeres gestantes, niños y niñas menores de 6 meses, ¿cierto? El segundo, que es niños y niñas de 13 meses hasta los 2 años, 11 meses, 29 días. Y el último, que es niños y niñas de 3 y 4 y 5 años. Esto aplica más para la zona rural. Digamos, allá sí nos permiten que nos pasemos de la edad de 2 años, 11 meses, porque allá sí podemos tener ese tipo de atención. Solo aplicaría para el casco que rural, nada más. Ya para el casco urbano sí nos toca aplicar la anterior, ¿vale? Para que lo tengan también en cuenta, porque de pronto ustedes están, digamos, en veredas, cuando tengan atención en veredas y digan, pero es que el manual dice que hasta los 2 años. No, en rural se permite un poco más. En urbano sí tiene que llegar hasta los 2 años la vinculación de los niños, ¿listo? Y nos vamos a otro criterio. La organización de las unidades deben ajustarse a la realidad de los territorios. Y esto lo tienen que tener ustedes siempre claro, chicas y chicos. Ustedes deben saber que nosotros prestamos atención según las condiciones del territorio. Eso está súper claro y es importante de pronto nuevamente recordárselos para los antiguos y para los nuevos, pues para que lo tengan claro. Y es que cada vez que vamos a buscar esos niños que van a ser parte de nuestras unidades de atención, tenemos que ajustarnos a ellos, no ellos a nosotros, porque a veces de pronto lo entendemos al contrario. A veces decimos, es que el beneficiario es el que tiene que buscarme, es que el beneficiario es el que tiene que desplazarse, es que el beneficiario tiene que venir 20 minutos de desplazamiento hasta la unidad de atención, es que el beneficiario tiene que gastar en taxi, en bus para que llegue aquí a la unidad de atención. No, eso no es que ellos se tengan que ajustar a nosotros. Nosotros nos ajustamos a ellos, a la realidad del territorio, nos ajustamos a la población que en este caso estamos vinculando, ¿sí? Nos ajustamos a esas condiciones para poder prestar esa atención que obviamente en el manual operativo lo especifica así, ¿sí? Ya si llega a pasar algo extraordinario, y voy a poner un ejemplo de pronto para las que están en Zapatoca,
cuando de pronto tienen que hacer visitas domiciliarias, desplazamientos a zonas, en este caso de urbano a rural, y que obviamente el desplazamiento siempre pues, genera más o menos un desplazamiento de 1 hora, 2 horas, media hora, qué sé yo, para las zonas de pronto también de Lebrija o para las zonas también de Playón, ¿cierto? Que tenemos atención. Allí casi la mayoría, y lo hablo por Playón también, que conozco ese territorio, la mayoría de unidades de atención están prácticamente en zona rural. Entonces solamente, pues hasta el momento que conocía, solamente teníamos una unidad de atención en casco urbano, una sola, y el resto estaban todas en vereda. Entonces, y las veredas pues obviamente encontrábamos veredas, por ejemplo, unidades de atención donde tenían 3 puntos. Entonces la vereda El Guamal teníamos atención a 20 niños, la vereda El Portal otros 20 niños, y los últimos 10 lo teníamos en otro punto. Entonces prácticamente el desplazamiento de nuestras docentes y auxiliares siempre es bastante y esto genera pues ya no hacer un solo grupo de 50 beneficiarios donde le vamos a hacer el día martes, miércoles y jueves la atención, sino que ya se nos convierte pues en muchos más grupos porque nos toca desplazarnos a diferentes veredas y pues obviamente se vuelve un poco más complicado. Entonces cuando llega a pasar eso, ahí sí entra el supervisor del contrato, o en este caso ICF, que es nuestro supervisor directo, a verificar qué condiciones tenemos en territorio y que obviamente no podemos, digamos, hacer una atención constante o qué sé yo, ¿sí? Cualquier cosa que se llegue a ajustar, o sea, cualquier cosa que sea diferente a lo que dice el manual operativo y que obviamente por la condición de territorio no se pueda ejecutar, ahí sí lo llevamos a un comité para ponerlo a colación del supervisor del contrato y que ellos nos den el aval de qué es la mejor forma de atención. Pero eso pasa digamos, son casos especiales o casos específicos, como le cuento, cuando no podemos hacer una atención constante, que obviamente el desplazamiento siempre es lejano a vereda, pero tenemos que prestar la atención a los niños. Entonces ahí se buscan o se hacen unos acuerdos, pero siempre tiene que ir bajo el aval del supervisor del contrato, ¿sí? Para hacer esas modificaciones a la atención que tenemos que brindar según manual operativo, ¿vale? De pronto para que también lo conozcan. Y aquí pues vamos a ver un poco algo a tener en cuenta, y es que todo este organigrama y toda esta forma de reagrupar nuestros beneficiarios y de brindarles la atención y tener un grupo de talento humano interdisciplinario que va a hacer esa atención a estos beneficiarios, pues hay que tener también en cuenta 3 aspectos importantes, ¿cierto? Y entre esos 3 aspectos importantes, el número 1 es que nosotros para hacer ese organigrama o para prestar atención según esos grupos ya establecidos en manual operativo, pues también tenemos que conformar equipos de trabajo que estén de acuerdo a los cargos, a los roles, ¿sí? Y que tengan todas las capacidades que se requieran para brindar la atención, ¿cierto? Que tengan los conocimientos, que se apropien de las condiciones del territorio, que contextualicen las condiciones de los niños, de las mujeres gestantes, de sus familias, de la comunidad, de todo. ¿Qué es importante aquí? Y también yo creo que ustedes conocen cómo manejamos de pronto dentro de la modalidad esa parte de talento humano, del componente. La mayoría de nuestro talento humano también se acoge un poco a esos criterios que yo mencionaba anteriormente. Como yo les decía, normalmente si yo voy a prestar atención al servicio, en este caso a la modalidad en zona Playón, ¿cierto? O en zona Lebrija o en zona Río Negro, llamémoslo así, o en zona Florida Blanca o Piedecuesta, mi talento humano también tiene que ser, digamos, nosotros dentro de las condiciones que también lo menciona el manual operativo, es que nuestro talento humano debe ser también del territorio, porque es muy difícil que un talento humano que va a prestar atención en Playón viva en Bucaramanga, o que un talento humano que va a prestar atención en Lebrija viva en Piedecuesta. Entonces la idea digamos, del ICF siempre es tener claro que las condiciones del territorio se tienen que ajustar entre sí, tienen que engranarse entre sí. Entonces es importante que primero se preste la atención en la zona que nos especificó al municipio, que nuestro talento humano sea de ese mismo territorio y que nuestros beneficiarios también sean del mismo territorio. Y así pues obviamente se puede brindar una mejor atención y un mejor beneficio, tanto para el talento humano como para nuestros beneficiarios, ¿cierto?
que es importante también aquí sacar a colación esta primera, ¿cómo es? Digamos como orientación impartida, y es que nosotros debemos también tener un talento humano con los conocimientos o con la experiencia de trabajo con niños, porque es muy difícil una persona que de pronto, en este caso una docente, un auxiliar, un psicólogo, o en este caso un coordinador, o un nutricionista o nutricionista, pueda hacer atención a niños cuando no ha tenido la experiencia con ellos, cuando no les gusta trabajar con niños, cuando de pronto no quieren trabajar en campo. Cuando llamamos campo es salir a hacer visitas domiciliarias, salir a hacer los encuentros educativos. Entonces, si no les gusta eso, pues obviamente es muy difícil desarrollar la modalidad. Entonces, todas esas condiciones hay que tenerse en cuenta para cuando se hace la conformación de los equipos de trabajo, ¿sí? Es importante. Nos vamos a la segunda observación que nos hace el manual operativo con respecto al organigrama y que se pueda desarrollar a cabalidad. Y es que todas las unidades de atención, ¿sí?, y los grupos de territorio tienen que atender cualquier tipo de población que llegue a ellos. Vamos a hablar en este caso cuáles son los tipos de población. Entonces estamos hablando de grupos étnicos, estamos hablando de desplazados, estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de, en este caso, población de extrema pobreza, ¿cierto? Todas las condiciones que tengamos de nuestros beneficiarios, todo esto hay que tenerlo, incluirlo dentro de la atención. Nosotros no podemos en este caso sacar de pronto una persona que haga parte de algún grupo étnico, que venga de pronto, que sea migrante. Por el hecho de que sea migrante, entonces no lo podemos incluir al programa, no. Tenemos que ser incluyentes y es importante que lo tengan. Entonces, la atención, y en este caso para conformar nuestros grupos de beneficiarios, de los 50 que tenemos asignados en cada una de las unidades de atención, pueden brindar a cualquier tipo de grupo étnico, raza, condición, cultura, lengua, lo que sea. Hay que incluirlos, ¿cierto? Es importante eso. Entonces, no podemos decir, no, es que es migrante y como no tiene en ese momento documentos o alguna cosa, no lo podemos incluir. Hay que incluirlo, igual pues ya hay un proceso, digamos, dentro del ICF y también dentro del manual operativo que podemos dar atención a esto. Entonces, esa es la segunda como, digamos, sugerencia que nos brinda el manual operativo. Y la tercera, para que también se lleve a cabo ese organigrama y se brinde la atención, es fundamental y es contar con personas idóneas tanto en el ámbito profesional como personal. Y ahí era pues de pronto lo que yo resaltaba ahorita en el primer punto, y es que tengan una relación respetuosa y afectiva con los niños, niñas, que no tengan circunstancias jurídicas o penales pendientes y que se hayan desempeñado adecuadamente en su rol laboral. De hecho, ustedes saben que dentro de la hoja de vida, ICF siempre pone esas condiciones y obviamente están también dentro del manual operativo, y es que se revisan todo lo que tiene que ver antecedentes, ¿cierto? Porque pues vamos a trabajar con niños, niñas, entonces hay que tener, como dice toda la parte jurídica, pues como dice, limpia, sin nada pendiente, para poder desempeñar pues el rol que cada uno de ustedes se ha postulado, ya sea docente, ya sea auxiliar, ya sea psicólogo, ya sea nutricionista o ya sea coordinador. ¿Listo? Eso es súper básico. Entonces, en este caso, pues aquí van a quedar unos compromisos para ustedes. Importante entonces, primero, el primer compromiso es que ustedes esta nueva versión del 2021 pues la puedan leer, conocer, porque yo sé que de pronto a veces uno, como viene de tantas modificaciones del manual operativo y constantemente lo están cambiando, y dice, pero es que es casi lo mismo, ¿no? Eso no ha cambiado nada. Uno se pone a leer y dice, no, pues eso no ha cambiado, pero realmente sí se hicieron unos ajustes y unas modificaciones. Como les decía, la pueden ver en la página 179, allí están esas modificaciones, de hecho están numeradas y están por áreas, entonces es muy fácil ustedes llegar a revisar las modificaciones. Voy a mirar área de talento humano, voy a mirar el componente de ambientes pedagógicos, voy a mirar el componente de salud nutrición, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir a revisar en esa página todas las modificaciones, todos los cambios que se realizaron, ¿cierto? Eso sería el número 1. Entonces, compromiso, leer el manual operativo y revisar los ajustes y los cambios que se han hecho para que ustedes puedan ver y revisar qué fue lo que se cambió para esta nueva vigencia, ¿vale?
Segundo, también dentro del manual operativo, y pues yo pienso que es algo importante que también lo pueden ustedes consultar, y es que este manual operativo trae un glosario, ¿sí? Con unas terminologías que de pronto a veces desconocemos o a veces no las referenciamos a veces en el contexto. Entonces es importante que también lo puedan chequear. Este glosario está en la página 10, es muy grande, tiene muchas definiciones, muchas terminologías nuevas, y entre esas está el tema de hoy, ¿sí? Cómo quedaron o cómo se van a renombrar o cómo quedó el organigrama, mejor dicho, de la modalidad, ¿vale? Y tercero, hay algo importante que también quiero pues que ustedes lo revisen, y es, digamos, en el estándar 30, que habla todo el talento humano, y son los compromisos que nosotros tenemos como docente, como auxiliar, como psicólogo, como nutricionista y como coordinador, ¿sí? Hay, digamos, como unas funciones, orientaciones dentro del manual operativo de lo que yo tengo que hacer dentro de mi rol, ¿cierto? Entonces es importante que también lo leamos para que ustedes también se contextualicen, lo tengan en cuenta y se pongan en práctica, más que leerlo, ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces aquí prácticamente traje como la modificación. Esta realmente fue la modificación que se hizo a la estructura organigrama de la modalidad. Entonces lo que resalta ahí de la modificación realmente me la traje aquí para mostrárselas a ustedes, que está en la página 179, donde para efectos de la estructura operativa del servicio desarrollo infantil en medio familiar se cambió el término de unidades de servicio por grupo de atención, ¿cierto? Entonces así se va a llamar, y obviamente es importante que ustedes tengan en cuenta eso. O en este caso, si de pronto pueden echar la leída de todo, pues esta información nueva que le estamos nosotros el día de hoy trayéndole a colación y mostrándoles a ustedes a través de estas capacitaciones que estamos dando los coordinadores, pues más que nos escuchen, también puedan entrar a revisar el documento y se den cuenta de esas modificaciones. Eso es lo que queremos, contextualizarlos, pero a la par que ustedes también puedan leer ese manual y puedan también conocer cuáles fueron. Pues eso es prácticamente nuestro tema el día de hoy. Quería pues darles las gracias por la atención prestada, por su espacio que sacaron el día de hoy para esta inducción, por el compromiso con la modalidad, por tener en cuenta pues todos esos aspectos y modificaciones dentro del manual operativo, por ponerlos en práctica. Esperamos que les guste pues esta forma de hoy mostrarles a ustedes todo lo que tiene que ver con la operación y lineamientos técnicos. Entonces es importante que pues sigan prestando atención. De aquí en adelante pues van a tener otros videos de mis compañeros donde pues cada uno con una temática diferente. Entonces muchas gracias a todos, que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Chao.